Hola, hola, bienvenidos otra vez a Trazos de Frente, un programa de análisis de la realidad colombiana, pero sin filtro y de frente. Aquí le vamos a mostrar la realidad del país con humor y con mucho amor. Hoy tenemos la dicha de tener a una mujer bellísima y berraquísima, una mujer que se dio la lucha por la reforma laboral y que podríamos decir que en gran parte gracias a ella tenemos el pago de horas extras, festivos y dominicales. Le damos la bienvenida a Mafe Carrascal. Bien, muchas gracias por invitarme a este espacio maravilloso. Muchas gracias. Bienvenida. Yo voy a asegurar que cuando se despida no me va a abrazar. Ya sé por qué. Ay, Dios mío. Mafe, querida, hemos escuchado mucho de la historia y de tu trabajo en la Cámara de Representantes y en el Senado, pero la más dura fue hace poco la reforma laboral. ¿Qué es para ti como mujer en ese mundo de machos, en ese congreso que no es nada fácil? Cuéntanos cómo fue esa lucha. Pues vean, para mí representa mucho, digamos, en lo personal, pero sobre todo por la responsabilidad colectiva que tiene liderar una reforma como esta. Esta no es una reforma que apareció en la mente de Gustavo Petro, que se la imaginó un día y entonces llegó a querer hacerse grande a través de ella, sino que es una reforma que fuimos construyendo intergeneracionalmente, digamos, es una reforma que representa mucho para la clase trabajadora de un país donde a la clase trabajadora, justamente por defender, por conquistar o tratar de conquistar derechos, se le asesinó, se le exterminó literalmente. Lo que pasó con la Unión Patriótica parte justamente, en buena parte, por esa lucha, por el trabajo decente, por el trabajo digno, por buenos salarios. Este es un país donde muchos de los que nos ayudaron a construir este camino hoy no están para contarla. Aquí nadie se ha preocupado por el 1.8 billones de pesos que le dejaron de entrar a los trabajadores y trabajadoras durante 22 años. Les quitaron el límite de la jornada diaria de 8 horas y por tanto la posibilidad de recibir el pago de horas extras. Esto es una bofetada. O sea, pues que su papá estuvo amenazado de muerte. Por supuesto, de hecho, yo no hubiera nacido, realmente no hubiera nacido en ninguna parte, ni en Ocaña, ni en ninguna parte, si nosotros no hubiéramos salido del territorio, es decir, del Catatumbo. Ocaña es la puerta del Catatumbo. Y mi papá, además de ser un líder sindical, creó el bienestar universitario, era deportista, él fue jugador de fútbol. Okay. ¿De qué equipo? De Atlético Bucaramanga. Ay, hombre. Augusto. ¿Y tú qué eres fan de Bucaramanga? No. Pero usted es de Millonarios. Sí, pero le voy a decir por qué. La traición, amigos, la traición. No, les voy a decir por qué. Lo que pasa es que mi papá jugó en equipos de la B, de segunda división, en Ocaña, en Motilones, y en primera alcanzó a jugar en Atlético Bucaramanga con Nano Prince. Nano Prince es mi padrino de bautismo y bueno, a mí me bautizaron el capellán de Millonarios me bautizó a mí. Entonces ustedes se imaginan como yo, siendo bogotana. No me diga que el capellán era Falcao. La primera persona que entrevistamos aquí también tenía tatuado eso Millonarios. Mi homóloga, ¿cómo se dice? Mi tocaya. Sí. Mi tocaya, sí. Mafe Rojas. Sí. De hecho, tenemos hasta el mismo apellido. Mi segundo apellido es Rojas. ¡Ah, caramba! Sí. Mírame esta foto. Eso es en el Club de Millonarios y ese uniforme que tenía mi papá. ¿Y esa eres tú? Parece el del Cali. Esa soy yo. ¡Ay, qué belleza! Ese es el uniforme de la colonia ocañera en Bogotá y entrenaban en el Club de Millonarios, que es ese, y ahí jugaban Nano y jugaban otros. Y se fue para Ocaña, ahí crea el bienestar universitario y crea el sindicato de trabajadores dentro de la universidad. ¡Wow! Ahí lideró muchos procesos y en 1987 ocurrió un paro, que es el paro del nororiente colombiano. 7 departamentos pararon. Mi papá fue uno de los líderes que organizó el paro en todo el Catatumbo. Él salía de la universidad directamente a encontrarse con los campesinos. ¿En qué año fue eso? 1987.
Y ese Gracias. paro dejó mucha gente, muchos muertos. Ahí estuvo también el primo del hoy ministro del Trabajo, Sanguino, que también lo asesinaron durante ese paro. A muchos, digamos que a muchos compañeros de mi papá los asesinaron, a él lo persiguieron mucho. El fútbol lo salvó muchas veces, para que ustedes vean cómo es también el fanatismo y muchas cosas de esto, pero ya no pudo más. El asedio fue impresionante, nos sacaron y mi mamá estaba embarazada. Entonces, por eso les digo que esta lucha es colectiva, que esta lucha no es de una persona, no es de dos personas, es de muchas generaciones. Hay mucha gente que no está hoy para contarla, pero que ha construido este camino con cada uno y cada una de nosotras. Entonces, yo creo que nosotros no podíamos ser inferiores a lo que, digamos, la historia nos plantea, que es proteger digamos, esa lucha como un bien muy preciado, pero que además al cual tenemos que rendirle un homenaje, y es reconquistando derechos para la clase trabajadora. Yo creo que mi papá cada vez se quejaba tanto de eso. ¿Cómo se llamaba su papá? Mi papá se llamaba Santiago Carrascal, y cuando llegamos, quiero decirles esto, que ustedes no saben qué es crear un solo empleo, ustedes no saben qué es aportar, La porque ustedes retórica siempre han constante, vivido. sí. Dejen de mentirle a los trabajadores y trabajadoras, a las familias trabajadoras, que no sabemos de economía. Yo he sido empresaria y me he quebrado 2 veces. Aquí no vengan a darnos lecciones de economía los que no tienen ni idea de lo que es pagar una nómina. No, pues ustedes sabrán mucho, que no entienden que la gente con plata en el bolsillo empuja la demanda agregada y por tanto compra más en la esquina, paga el transporte público, paga la colegiatura y hasta se endeuda con los bancos que tanto les gusta defender. Me da mucha pena con ustedes, pero no traten a la gente como si fuera imbécil, porque eso es lo que están haciendo y han hecho durante muchos años, diciéndoles que les dan algo, les dan desgarrote. Mi papá, luego de ser un dirigente sindical, llega a Bogotá y se convierte en comerciante de restaurantes durante 30 años. Y durante 30 años, como lo dije después de haber aprobado la reforma en la Cámara, porque esto me lo guardé mucho tiempo, porque yo dije, yo no tengo por qué alimentarles ni responderles si hemos creado empleo, si no hemos creado empleo, cuántos empleos creo yo. Esta es la hora donde yo no he respondido si yo he creado o no, o si tengo en este momento personas a mi cargo. Hay gente que sabe que sí. Pero no tengo que responder a ello y legitimarle sus narrativas mentirosas. Entonces nadie en este país podría hablar, porque la mayoría de este país son personas trabajadoras. Cierto. Y todas las personas tienen derecho a hablar, a participar y a inmiscuirse y a hacer incidencia, porque es su destino el que está en juego. Entonces mi papá fue comerciante y nunca le robó, porque robar es robar plata y robarle tiempo cuando a los trabajadores no se les paga lo que corresponde por la riqueza que generan a través de su trabajo. Listo. Entonces nunca lo hizo, y fueron madres cabeza de hogar que trabajaron con él mucho tiempo. Vamos a... Aquí volvimos con la representante de la Cámara, Mafe Carrascal. Mafe, quiero preguntarte, ya que hablas tanto de tu papá, ¿qué influencia tuvo? Porque hablas de él con mucha fuerza. Él fue un hombre que dejó un gran impacto para el país y, por supuesto, me imagino, dejó una gran huella en ti. Sí. ¿Eso es lo que te trajo a ti a la política? No, realmente no fue mi papá de manera directa, o sea, no fue... Él murió antes de ver sus frutos en la política. Sí, murió 8 días antes de mi posesión en el Congreso de la República. 8 días exactos. O sea, ya estábamos en una reunión del Pacto Histórico. La primera, cuando nos eligieron, fue en Medellín, como bancada, pues, electa. Y esa noche, pues, pasaron muchas cosas, no me podía comunicar con él, y al otro día, pues, lo encontraron muerto. Todo indica que fue, pues, un infarto. Pero siento que me ha acompañado mucho, y yo creo que, perdón, pero yo creo que, pues, se debe sentir muy orgulloso. Estoy segura de que no te lo iba a odiar. No, pero es que... Muchas gracias, mi padre. Que este sea un homenaje para su memoria y Muchas para el gracias. legado que ahora está representado en ti. Muchas gracias. Seguramente estará muy orgulloso de verte desde donde esté. Gracias, Paula. Y decía que no en un principio, porque miren que cuando yo llegué a la Bogotá Humana, yo he sido activista, o fui activista antes de ser congresista, durante más de una década.
Sí, te vimos. Sí. Señora. Y cuando tuve la oportunidad de participar en la Bogotá Humana, gracias a una invitación del presidente Gustavo Petro, las personas incluso que me recibieron dentro del equipo del que hice parte me decían, ¿y quién es tu papá? ¿Qué hace tu papá? ¿Y es amigo de quién? Sí. Y yo, no, mi papá se volvió a activar en temas políticos desde sus restaurantes. Él era comerciante, como les dije. Él hacía al final mucho activismo. Había muchos estudiantes alrededor de distintas universidades privadas y algunas públicas y demás, y él hacía un activismo que ustedes no se imaginan. Pues yo estaba viendo tu Con mi activismo y hermano recordándolo, ahí vimos no al Grupo Aval, que tenía mucho que ver con Obedrec en el momento en que salió el escándalo, y ese fue un hashtag tuyo. Sí. Renuncia fiscal a Néstor Humberto Martínez, que también así es un gran incógnita para la justicia todo lo que pasó con ese fiscal y todavía no está concluso, pero está la huella de ese activismo, de todo lo que conocimos de lo que estaba sucediendo. Y en este momento tú estás haciéndole seguimiento a los OCAPAS, es parte de la labor en la que... entonces imagínate, o sea, es mucha... Cuéntanos un poco de eso. ¿Qué se puede saber aquí de las marionetas? Aquí, denos un plus. No, mira, una chiva. yo creo que acá lo más importante, digamos, que he venido entendiendo en todo este ejercicio político... ¿Cuántos congresistas van a ir a la cárcel por eso? bueno, No se vaya por las ramas. Ya entendí por qué me dijo, usted me va a odiar, después ya no me va a querer. No, y la que le tengo acá, me va a desabrazar. No, sobre esto les quería decir que he aprendido mucho en todo esto, que el trabajo político se hace en la calle y se hace dentro, de acuerdo al rol donde estés, con mucha convicción. Hemos venido articulando todos los procesos que hemos, digamos, liderado. Y aunque muchas personas pudieran creer, algunos es como estos aparecidos, esta parecida, como este joven, quién sabe quién la puso ahí. Hay mucha violencia también de género implicada en eso, ¿no? Nosotras tenemos que estar demostrando más. En esa reforma laboral yo duré 2 años liderando la reforma. ¿Y estaban en embarazo en ese momento? Claro, estaba en embarazo de 33 años. Una mujer de izquierdas, ¿no? Ustedes no saben la cantidad de violencias que yo tuve dentro del grupo de ponentes, afuera, cómo aprovechaban los Estando gremios. embarazada. Sí, yo tuve que sentarme con todos los gremios. La verdad tengo que decir que muchas personas fueron muy respetuosas, siempre construimos cosas muy importantes. Ahora los gremios son unos en privado y luego otros en público, ideologizados completamente. Hay un sesgo de clase muy impresionante que ellos representan muy bien, ¿sí? Ellos son unos burócratas, ¿no? Representando eso y representando obviamente a los políticos que ellos mismos financian. Y no hay que dejar perder de vista, ¿no? Ellos mostraron el lobby dentro de la reforma laboral, pagando incluso prensa millonaria, demostrando lo que hacen sin asco, ¿no? Eso es parte del lobby. Así como Fenalco en 1994 por eso también firmó una carta apoyándolas con vivir. Así es, ¿Sí? Entonces, aparecieron las llaves. Claro, entonces imagínense todas estas condiciones de género, violencia de género, violencia. Entonces, liderar estos procesos no es fácil y requiere un montón de cohesión y de trabajo articulado. Por ejemplo, mi bancada me dio unos espacios impresionantes, confiaron en la capacidad porque todo el tiempo están entredichos. ¿Cómo es trabajar dentro del equipo? Porque es que los machismos obviamente se ven cuando están mucho más explícitos desde la oposición. Te van a atacar por ser mujer, te van a atacar por ser joven, te van a hacer cuánto comentario, pero dentro de los equipos de trabajo, tus colegas, ¿cómo ha sido? Que es fuego amigo. Que sí, puede también pasar y pasa mucho. Esto es un mundo de machos. Yo tengo que decir que en la bancada del Pacto Histórico, todos, los hombres, las mujeres, todos creyeron en mi trabajo. Eran como, danos línea, ¿qué hacemos? Como, porque pues uno se especializa en temas. Claro. O eso es lo que debería ser, creo yo, un buen congresista, porque imagínense uno especializándose en todo y hablando de todo. Hay algunos y algunas por ahí que lo hacen y al final no tienen un buen resultado, tienen resultados tangibles, ¿no? No tienen resultados claros sobre temas concretos. Yo me he especializado en los temas laborales y en los temas de género y ahí tenemos muchos resultados, incluso que van más allá de la reforma laboral. Ahorita sí, voy a sacar las cartas mías para que me odie. A ver. 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 A ver.
Ay, no, pero está bonita. A mí me Sí, gusta, sí. Matador. Yo sí tengo yo tengo buen humor. No, la cuestión ¿Por es qué que la odio? cuando uno dibuja mujeres, las mujeres se ven ahí, se ríen con uno, pero después dicen, no, estoy mucho bruta. No, porque la caricatura es esa, ¿no? Y Entonces, exaltar lo que no vi tiene. una- Yo tengo vi una Eso una- boca le grande. dije, eso le dije. Vi una foto donde usted tenía y decía reforma laboral, tenía un numeral. Sí, así es. Y pues bueno, obviamente que hay una exageración de cosas, pero sí, y a mí sí me gusta como pues, mi boca se resalta. Sí, Eso dice, eso obviamente. dije exactamente No, no, no. lo mismo. No, Resaltar Matador, tus no, no, rasgos no. bellos. No, sí, la así verdad es. me gustó. Sí. Tú hablabas ahorita, cuando estabas hablando de los lobbies que habían en contra de la reforma laboral, que estaban muy ideologizados. Sí. Tienes una escuela de formación política, que eso también Sí. me encantó, Sí. porque es fundamental formarnos como ciudadanos políticamente. Totalmente. ¿Qué piensas? O sea, pero tú también hablabas de eso, de ideologizar los debates, de hablar y de dejar de tenerle miedo a eso. Entonces, Totalmente. ¿cómo lo percibes? En el 2018, ustedes se acuerdan que estábamos en un momento muy clave para nuestros sectores. Bueno, siempre han sido momentos claves y difíciles. Yo no he encontrado uno que sea fácil para nosotros. sí. Y en el 2018 encontramos la posibilidad de promover la unidad de los sectores alternativos en torno a una única candidatura. Y en ese momento Gustavo Petro decía, yo les cargo la maleta, no sé qué. Ustedes saben lo que estaba pasando con De la Calle, con Fajardo. Sí. Pero a los tres les entregamos un pedazo de la bandera. Fajardo se va a ver ballenas, es muy Ajá, tibio, ajá. tibio y se duerme. Sí, amarillo, azul y rojo le entregamos a cada uno de los candidatos. Se viralizó y se creó un movimiento en distintas partes del mundo y de Colombia y se llama El País Primero. El País Primero hoy es una organización y la tenemos, digamos, en varias partes del país. Son jóvenes que se están formando. Abrimos una escuela de formación política y entonces me decían por ahí, ¿y qué es esa mierda? Ideologizada, seguramente ustedes lo que van a hacer, ¿cómo es que le dicen estos? Que nosotros... El rayo homosexualizado. Sí, bueno, una cantidad de cosas y esa mierda ideologizada. Y yo, pero ¿cómo no va a ser ideologizada? Ese es el problema de la política hoy, que se ha vaciado tanto de contenido, la hemos vaciado tanto de contenido. Yo creo que es volver a llenar de contenido el debate público. Sí. Es volver a hablar, es volver a entendernos a través de los argumentos y no solamente de los ataques. Hablando de ataques, usted le ganó una demanda, le puso una demanda y se la ganó a Juan Diego Alvira. Y aquí podemos hablar de unas violencias que vienen desde el periodismo. Por supuesto. ¿Cómo fue ese caso? Sí, y yo conozco a Juan Diego y es muy querido y todo, pero... Yo también lo conozco, pero pues la embarró. Y creo que por ese momento creo que estoy vetada en la W y en el Grupo Prisa por un rato, ya lo tenía claro, pero yo creo que hay peleas que hay que dar. Y la democracia merece no solamente que tengamos toda la formación posible, que formemos a la gente, que llenemos de contenido, que radicalicemos nuestras narrativas con contenido, sino que también propiciemos espacios de comunicación que estén libres de esa información, ¿sí? De esas opiniones vestidas de información. Exacto. Para poner y promover intereses particulares. Que es donde los medios ya cruzaron la línea. Sí, los ahora medios ponen opinión corporativos. como noticia. Total. Exacto. Entonces, ¿qué dice la jueza? Dice, usted tiene una responsabilidad mayor al ser congresista de la República, está más expuesta y ese es su riesgo, por decirlo de algún modo. Pero usted también tiene derecho al buen nombre, usted también tiene derecho a que se le respete su dignidad, no solamente por ser una congresista, por ser una ciudadana cualquiera. Exacto. ¿Qué pasó en este caso? Yo en mi ejercicio legislativo presento derechos de petición todo el tiempo, para todo, incluso al mismo gobierno. Yo todo el tiempo lo estoy presentando para poder hacer mis investigaciones, mis intervenciones, mis debates, mis constancias en el Congreso, mis intervenciones en los medios. Y resulta que le hago un derecho de petición a la alcaldía de Bogotá, ojo a esto, preguntándole que por qué en las visitas del metro había unos periodistas, pusimos unas fotos, no más, pero sin adjetivos, sin nada, que si había en medio de esas visitas algún tipo de contrato o convenio, ¿cierto? No más, sin adjetivos, sin absolutamente nada. Ajá. Y empezaron, lo filtran a los 2 días y el primero que me ataca es Juan Fraile de Caracol Radio. Y sale en un tuit terrible atacándome de una manera impresionante, que ese es el tuit que termina Juan Diego Alvira leyendo como si yo lo hubiera escrito.
Cuando él dice, el tuit decía, Mafe Carrascal envió un derecho de petición diciendo que los periodistas nos pagan, pero de una manera. Y Juan Diego Alvira lo lee de la siguiente manera. Mafe Carrascal dice, envío derecho de petición y me atribuye un tuit que no es mío, uno. Y luego, durante 12 minutos al aire, induce al error a todas las personas que estaban en la mesa, incluido Julio, diciendo que yo estaba tratando de censurar la opinión y la expresión y la libre prensa. Mejor dicho, pero ustedes no saben la cantidad de adjetivos que usaron, me hicieron quedar pues ahí como, mejor dicho. Y la cuestión es que una vez dicho, es muy difícil recogerlo por mucho que haya retractación. Porque ahí sí hay un daño tácito. Sí, la gente se queda con eso y la verdad es que al final de cuentas lo llevaron hasta en segunda instancia, le volvieron a decir lo mismo. Las dos sentencias, yo les recomiendo por favor a todos los que nos están viendo que ojalá las busquen, yo las tengo en mis redes sociales, búsquenlas y léanlas porque es un instrumento muy lindo, es una jurisprudencia que nos permite también tener unos argumentos muy claros y muy bonitos sobre lo que implica la libertad de prensa, la libertad de expresión y de opinión y el ejercicio de los medios que no pueden ser usados como un arma para dañar a nadie y menos para hacer oposición política. Sobre el control político que tú hiciste con Obedrek, porque ese es un tema que todavía está muy vivo y que no ha llegado a conclusión acá en Colombia, único país, pero así seguimos. ¿Cómo fue eso? No, nosotros hicimos como activista. Yo hice la campaña no al Grupo Aval, justamente porque el país empezó a entender y a saber por los laditos, o sea, fue realmente la veeduría ciudadana, fueron algunos medios de comunicación alternativos, obviamente no fueron los corporativos, porque sabemos cuál es la complicidad también. Miren, en el caso de Juan Diego Alvira, ningún medio sacó el tema. Ustedes van y miran medios corporativos, sí, ninguno lo sacó. Eso es cierto, y lo buscamos. Yo lo hablé con algunos periodistas y me dijeron, no, pues tú sabes, básicamente sí, tú sabes cómo es la cosa. Claro, y por esos días también hicieron retractar al Espectador sobre lo que publicaron por personas que apoyaban la reforma laboral, entonces se supone que eran pagadas por el gobierno porque apoyan la reforma laboral, una cosa absurda, ¿no? Un perfilamiento asqueroso. Es una contrapropaganda que es hasta mentirosa, haciendo lo que ellos mismos están haciendo, acusando con el Entonces ellos son cómplices de todo, ¿sí? Corfi Colombiana tiene una responsabilidad directa, el presidente de Corfi Colombiana terminó en la cárcel por responsabilidad sobre sobornos a funcionarios del Estado. Y Corfi Colombiana tuvo una multa en Estados Unidos por sobornos, que eso acá tampoco lo cubrieron. Claro, totalmente. Hicieron el pliego para la Ruta del Sol 2, la hicieron a su acomodo, todo eso está comprobado y resulta que no hay ninguna responsabilidad de los dueños del Grupo Aval. Aquí no pasa nada. Ni del señor Sarmiento Angulo, hasta el momento no ha pasado nada. Ni del Sarmiento Angulo Gutiérrez, hijo, que además, comprobado, yo fui hasta los juzgados en Palo Quemado. Es que son los dueños del país, Claro. ¿qué les va a pasar? Nada. Yo fui a las audiencias de los brasileños de Odebrecht. Pero ella misma, Mafe, tú también dijiste una frase fundamental, el cambio acaba de empezar. Total. Entonces, si les va a pasar algo, esto no se va a quedar, Bueno, vamos hacia allá. Esto tiene que cambiar, está cambiando y hay que profundizar el cambio. Así es. Esto tiene que seguir adelante, esto apenas fue el inicio. A mí me dicen, ¿y este gobierno qué es? ¿Es revolucionario? Y yo digo, no, este gobierno no es revolucionario, este gobierno es reformista, estamos cimentando el camino para lo que sigue. Es una lo que transición. sigue, exacto, hay que profundizarlo y tenemos que ser mayorías en el Congreso porque si no lo somos, los cambios van a quedar a mitad de camino. Y si no volvemos a ser gobierno, tampoco. Nosotros somos revolucionarios también, pero aquí en la cartomancia, vea. Tenemos unas cartas políticas. Usted me va a decir y me va a escoger de este pedazo o de este pedazo, me va a escoger. Sí, se volvió tarotista. Cualquiera. No, señáleme. Bueno, Eso. Se volvió tarotista Yo voy, matador. sí. No, es que sopla aquí, ellas. Ojo al ojo que la vista engaña y la lagaña empaña, señores. Sí, señores. Vea. 1, 2, 3. Son 3 cartas. Y de esas 3 cartas usted me da una respuesta cortica de lo que significa o de lo que es para usted. Pero cortica. Listo. Salió. ¿Cuál es? Mafe Cabal. Mafe Cabal. Salí yo misma. No, usted es más bonita. No, tampoco. Pues. María Fernanda Cabal. Habla de ella, sí. Sí, hable. Hable, hermano, que es que... Pues, ¿qué puedo decir? Yo creo que esta es una mujer sumamente privilegiada que cree que el país le pertenece a ella y a los de su clase.
Esto sí es cuestión de clase. ¿Cómo es debatir intelectualmente con estas lumbreras como Polo Polo, ellos? No, es una tragedia, realmente es una tragedia. Si alguien ha vaciado de contenido el discurso, justamente es esa derecha rancia que ellos representan y que obviamente va hacia lo más No les gusta visceral. debatir. No, y esas emociones solo apelan a eso porque no tienen ni ideas que defender. La otra carta es un obrero. No, eso es dignidad. Muy representativo Sí, muy, tuyo. muy representativo. ¿En serio me salió eso? Usted me tiene ahí puros obreros y puras María Fernanda. No, es que yo soy mago, es que yo soy mago. No, pues todo lo un dice. obrero. No, para mí es muy significativo, es todo, es dignidad, es ejemplo. Y es victoria es- con la reforma. Es victoria y además de eso les tengo un agradecimiento absoluto por tanta resistencia. Bueno, pues ellos representan esa clase política que como María Fernanda creen que todo se lo merecen, que las instituciones les pertenecen, que heredan el poder uno a uno, pero que no se han dado cuenta que este país cambió a partir del estallido, a pesar de que todo esto se viene cosiendo desde hace mucho tiempo, como les dije, que es intergeneracional, las coordenadas ideológicas de este país cambiaron. Y en los que antes estábamos arrinconados porque nos exterminaron, porque nos sacaron exiliados, porque nos mataron a nuestra gente, hoy sabemos y tenemos nuevamente vocación de poder. Y sabemos que podemos ocupar esos espacios. Y eso es lo que no les gusta, porque sí es una cuestión de clase. Así que somos odiadores, Sí, que sí, ese cuentico sí. de la lucha de clases no existe. Sí Esa es la que hay que dar. Exacto. Listo. Esa es la Y que hay porque que dar. todos los días nos demuestran que ellos de arriba para abajo se siguen oprimiendo a toda la clase trabajadora. Representante Mafe, un placer tenerte con nosotros. Gracias, Te Paula. despedimos con tu música, con un abrazo y nos vemos la otra semana. Esperamos Gracias, que les haya Paula. Gracias, gustado. Matador. Mire Chao, que no lo- chicos.